Buenos días a todos, bienvenidos a la clase del día de hoy. El día de hoy vamos a hablar sobre la materia. Vamos a hablar sobre algunas de sus propiedades y vamos a ver qué es la materia. Pero pues antes de comenzar nuestra clase, vamos a hacer una pequeña oración. Señor mío y Dios mío, un nuevo amanecer ha llegado y en este momento yo me acerco a ti para elevar una oración de esperanza y darte gracias por este nuevo día que tú me regalas para vivir. Padre amado, en este día quiero salir a dar lo mejor de mí. Te suplico me ayudes a hacer el bien, a actuar de manera sabia y justa. Por favor, sopórtame en mis actividades, en mi trabajo y en todas mis obligaciones. Padre amado, por favor, derrama tu luz y tu paz por el mundo y permite que la humanidad pueda encontrar esperanza en ti. Te lo pido por tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Qué va a ser la materia? Pues la materia va a ser todo lo que tiene masa, que ocupa un espacio y de acuerdo con las leyes de Newton, posee la inercia y fuerza para modificar su aceleración. Así que nosotros comenzamos a ver primero. Normalmente la materia siempre la vamos a relacionar con la materia de química, pero ya vemos que también la materia tiene que ver con la física. Vemos que nosotros, desde el punto de vista de la física, vamos a decir que materia va a ser todo lo que me ocupe un espacio y que de acuerdo a las leyes de Newton posea una inercia y fuerza para poder modificar su aceleración. ¿Qué vamos a tener dentro de la materia? Pues nuestra materia se va a dividir en elementos, en compuestos, en mezclas homogéneas y en mezclas heterogéneas. Los elementos en sí van a ser sustancias con el mismo tipo de partículas asociadas. Por ejemplo, aquí tenemos que será como un jarrón, como una lámpara de oro. Vemos que está compuesto solamente de oro, no tiene una partícula de ninguna otra sustancia. Entonces el elemento va a ser todos esos que tenemos nosotros dentro de nuestra tabla periódica. Por ejemplo, el oro, la plata, el sodio. Cuando hablamos de eso van a ser elementos. ¿Qué va a ser un compuesto? Un compuesto ya es cuando nosotros hablamos de sustancias que están formadas por dos o más elementos de la tabla periódica, como por ejemplo, aquí tenemos el agua. Nosotros vemos que el agua va a ser un compuesto de hidrógeno con oxígeno. Entonces aquí yo ya estoy ocupando dos elementos y estaré hablando de un compuesto. Vamos a tener también las mezclas homogéneas. Las mezclas homogéneas va a ser la unión de diferentes sustancias puras que no se pueden distinguir a simple vista, como es la leche. En la leche van a estar las sustancias, ahora sí que mezcladas de cierta forma que nosotros no vamos a poder observar los compuestos de la leche. O por ejemplo, cuando hacemos café, también ahí estamos hablando de una mezcla homogénea. Una mezcla heterogénea. Aquí va a ser la unión de diferentes sustancias puras, pero sí se van a poder distinguir a simple vista. Hay que recordar que las mezclas homogéneas no siempre van a ser en estados líquidos. En estados líquidos, ¿cuál es la mezcla homogénea que nosotros conocemos más? Por ejemplo, cuando mezclamos agua y aceite, ¿qué va a pasar? Pues se nos va a hacer una franja de aceite en la parte superior y nos va a quedar el agua hasta abajo. Pero también podemos llegar a tener mezclas heterogéneas sólidas, donde veamos la diferencia entre nuestros sólidos. Por ejemplo, si ponemos piedras y si ponemos sal, pues obviamente vamos a llegar a diferenciar cada una de las fases de nuestra mezcla. A lo largo de la historia, los científicos han establecido una serie de modelos sobre la constitución del átomo, desde el concepto de indivisibilidad del átomo de Dalton hasta la probabilidad de Schrödinger y Heisenberg. Se extendió que la composición de la materia se ve desde un punto de vista microscópico. Cuando los átomos se unen entre ellos o se mezclan con otros por acción de la energía cinética de las partículas, van a formar diversas sustancias. En fisicoquímica, la materia se va a definir como lo que tiene masa,
Ocupa espacio y posee inercia y fuerza para modificar su aceleración. Las diferentes formas en las que podemos encontrar la materia se van a distinguir según la agrupación de sustancias que las conforman. Así nosotros pues vamos a llegar primero a lo que van a ser nuestras sustancias puras. Estas sustancias puras se van a caracterizar por ser invariables con respecto a sus propiedades físicas o químicas. En cuanto a su composición, esta va a ser constante y puede ser identificada y distinguida de otras. Además, no se pueden separar por métodos físicos. Las sustancias puras se van a clasificar en elementos y compuestos. Los elementos, como ya vimos, están formados por un solo tipo de átomos. Estos no se van a poder descomponer en sustancias más sencillas. Se van a representar con símbolos que van a estar ubicados en la tabla periódica, como por ejemplo tenemos al sodio, al yodo, al ozono. Mientras tanto, los compuestos pues van a estar constituidos por dos o más elementos de diferente composición. Se van a poder descomponer en elementos o compuestos más sencillos y se representan mediante una fórmula química, como por ejemplo lo son el cloruro de sodio o el ácido cianhídrico. Después vamos a tener a las mezclas. Las mezclas van a resultar de la unión de varias sustancias puras y su composición va a ser variable. Aún así, cada sustancia que conforma las mezclas mantiene sus propiedades de manera individual. Estas sustancias forman una asociación física y no una unión química. Cabe destacar que las mezclas se pueden separar mediante métodos físicos, sin pérdida o ganancia de energía, como sí pasa en las reacciones químicas. Nosotros vamos a tener que en una mezcla siempre vamos a tener un soluto y un disolvente, lo que me va a producir una disolución. Como ya lo mencionamos, las disoluciones están formadas por un soluto y un disolvente, y ambos pueden estar en cualquiera de los tres estados de agregación de la materia, ya sea líquido, sólido o gaseoso. El soluto va a ser la sustancia con capacidad de incorporarse en el disolvente, que en la mayoría de los casos va a ser el que se encuentra en mayor cantidad. El agua, en este sentido, es considerado el disolvente universal, ya que la mayoría de los solutos pueden disolverse en ella. Dentro de las mezclas vamos a tener a las mezclas homogéneas. Su nombre va a provenir del prefijo homo, que significa igual. Así, este tipo de mezcla va a ser uniforme, es decir, presenta una sola fase. Sus partículas van a ser microscópicas y no se van a poder separar por filtración. También se les denomina disoluciones. Cuando la cantidad de soluto va a ser menor a la que el disolvente es capaz de disolver, vamos a considerarla como una solución insaturada. Cuando la cantidad de soluto es la máxima aceptada por el disolvente, la vamos a considerar como una mezcla saturada. Y cuando logramos disolver esa cantidad máxima de soluto, pero ciertas partículas quedan sedimentadas, se le va a considerar una disolución sobresaturada. Cabe destacar que la solubilidad de una solución también va a estar determinada por factores como lo son la presión, la temperatura, el grado de agitación de la sustancia y el estado de agregación del soluto. De acuerdo a lo último que vimos sobre las disoluciones, vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, si yo tengo una disolución en 100 mililitros de agua, aquí tengo que voy a disolver 30 gramos de refresco en polvo en 100 mililitros de agua. Entonces aquí yo voy a tener una disolución insaturada. ¿Por qué? Porque va a ser muy pequeña mi cantidad de soluto, así que se va a poder disolver completamente dentro de mi agua. Yo voy a tener una disolución saturada si agrego 60 gramos de refresco en polvo. En cambio, va a ser sobresaturada si yo lo aumento ya más soluto que mi disolvente. Aquí, si yo lo agregara 120 gramos, ¿qué va a pasar? Que no se va a lograr disolver. Aquí probablemente quede
disuelto en su totalidad y aquí me van a quedar muchos grumos, entonces aquí va a ser una disolución sobresaturada. Vemos que de acuerdo a más solvente, a como le voy agregando más solvente, entonces mi solución se irá saturando cada vez más. Vamos a pasar a las mezclas heterogéneas. Como ya lo mencionábamos, estas mezclas van a ser las mezclas cuyos componentes se pueden distinguir a simple vista en sus dos fases. Además, se van a poder dividir mediante métodos de separación física, como lo puede ser la decantación o la filtración. Se les va a llamar también mezclas groseras o mecánicas. Como ya lo mencionábamos, la mezcla heterogénea más común va a ser esta. Este es el claro ejemplo de una mezcla heterogénea. Tenemos aceite y tenemos agua. ¿Qué va a pasar? Vemos completamente la separación de mis dos fases. Aquí no vemos que está junta, como por ejemplo puede pasar en la leche o en el café. En la leche y en el café nosotros no podemos ver en dónde está el café y dónde está el agua, o donde en la leche no podemos ver dónde están los componentes de la leche y dónde están los componentes del agua. Entonces, esas son mezclas homogéneas. Aquí sí podemos ver en dónde está el aceite y dónde está el agua. Entonces, homo cuando sean iguales, cuando no se identifique, hetero cuando veamos una clara diferencia entre ellas. Vamos a tener otro tipo de mezcla intermedio entre mi mezcla heterogénea y homogénea. ¿Cuál va a ser? Pues van a ser los coloides. Un coloide está conformado por dos fases, una dispersa que equivale a la del soluto en la mezcla homogénea y una dispersante que equivale al disolvente que equivale al disolvente. Sus principales características de este tipo de mezclas, pues va a ser que se pueden distinguir sus fases por la reflexión de la luz mediante un experimento denominado efecto Tyndall. No se van a poder distinguir sus fases a simple vista, no van a ser totalmente transparentes, pero tampoco van a ser totalmente opacas. Y sus partículas se van a mover al azar y no se van a sedimentar después de dejarlas en reposo. Dentro de los coloides, pues vamos a tener diferentes tipos de coloides. ¿Cuáles van a ser? Pues, por ejemplo, tenemos al vidrio o al rubí. Estos van a ser coloides sol sólido, así se les van a llamar, coloide sol sólido. Si tenemos crema chantilly o crema para afectar, este tipo de coloides los vamos a llamar espumas. Cuando son malvavisco o piedra pómez, esta es una espuma sólida. La pintura y el almidón va a ser un coloide tipo sol. Las jaleas y las gelatinas van a ser coloides gel. La leche y la mayonesa van a entrar dentro de las emulsiones. La mantequilla y el queso van a ser emulsiones sólidas. Y las nubes y la niebla van a ser coloides aerosol. Otra forma que vamos a tener de identificar mis mezclas, pues va a ser por el tamaño de las partículas. Tenemos mi mezcla homogénea que va a tener partículas de 0.1 a 1 nanómetro. El intermedio que veíamos que son los coloides, que no son mezclas ni que están totalmente homogenizadas, pero que tampoco tienen sus componentes separados, van a tener partículas de 1 a 100 nanómetros. Y cuando estamos hablando de mezclas heterogéneas, son mayores a los 100 nanómetros. Así que vamos viendo que en mis mezclas pues va creciendo la dimensión de mis partículas, lo que hace que se vaya separando mi mezcla. Por último, como actividad de clase, recuerden que deberán de presentar el apunte del tema que acabamos de ver en su libreta. Eso es todo por la clase de hoy. Nos vemos para la próxima.